Bienvenidos a Hola Rodrigo, el podcast. Aquí hablamos de creatividad, propósito y emprendimiento. De todo lo que nos conecta como humanos. Conduce Rodrigo Rojas Salazar. Aquí comienza una nueva conversación. Bienvenidos amigas y amigos oyentes una vez más a este nuevo episodio de podcast Hola Rodrigo. Hoy tenemos una invitada que está comenzando su camino profesional con mucha pasión y propósito. Decidí invitarla porque ya está haciendo cositas, se vienen cositas por ahí como dicen todos, a través de sus redes sociales. Ella es Magdalena Nacrur, @lamatrona_magda en Instagram para que la puedan seguir. Ella acaba de salir ya de la universidad como matrona, pero ya está dejando huella, acompañando a mujeres en sus procesos. No solo desde la salud, sino también desde la empatía, desde la educación y el respeto. Bienvenida Magda, ¿cómo estás? Hola Rodrigo, bien, ¿y tú? Bien, aplauso para la Magda, que hoy ha decidido venir a nuestro podcast, así que te doy las gracias por este espacio. Siento que decidí invitarte porque siento que estás haciendo muchas cosas a través de redes sociales, educando, empatizando con las mujeres sobre todo. Y así que vamos a conocerte, vamos a saber en qué estás, así que vamos, ¿preparada? Sí, preparada, un poco nerviosa, pero preparada. No, ¿para qué nerviosa? ¿Cierto? Nuestros auditores acá son bien cariñosos, así que no te pongas nerviosa porque vamos a aprender hoy día, vamos a aprender un poco de ti, de lo que estás haciendo, cuáles son tus primeros pasos en el mundo también del marketing personal, que estoy viendo que también estás haciendo muchas cosas ahí, cómo estás creando comunidad, así que bienvenida al podcast. Muchas gracias. Magda, cuéntanos, ¿quién es Magda Nacrur? Bueno, Magda Nacrur es una adolescente. ¿Adolescente? No, ya, mujer, me tiré al tiro para abajo. No, bueno, yo tengo 23 años. Ya. Acabo de egresar como matrona de la Universidad Mayor. Soy deportista también. Y nada, me gusta mucho todo lo que es el tema de la salud, así que ahora me motivé harto con el tema de la educación, pero Magda Nacrur es una mujer que quiere influir mucho en la salud sexual y reproductiva de todas las mujeres. Que hoy día yo creo que hace harta falta. Sí, totalmente. Sí. Oye, me gustaría saber, ¿en qué momento supiste que querías ser matrona? ¿Por qué matrona? Porque la salud igual es amplia. Sí, muy Entonces amplia. podría haber sido desde dentista hasta, no sé, podólogo, no sé. Sí. Entonces, ¿por qué decidiste ser matrona? Bueno, mi familia hay harto profesional de la salud. Ya. Y siendo bien honesta, desde pequeña yo no tenía muy claro qué quería hacer cuando grande. Siento que se tiende a tener como un poco una presión bien grande acerca de que es una decisión como para toda la vida, entre comillas, o es lo que siempre nos dicen cuando estamos más chicos, pero siempre me llamó mucho el área de la salud. La verdad me gustaba mucho como el contacto con la gente, poder ayudarlos, considerando que muchas veces uno consulta porque se ve afectada como alguna necesidad o necesita ayuda en torno a su salud, no porque sea un panorama muchas veces ir al doctor o ir a la matrona. Ajá. Y recuerdo en una charla en el colegio, fue una matrona y me movió mucho su testimonio. Pero espérame, fue del colegio, ¿no? Sí, fue al colegio a estas como charlas vocacionales. ¿Ya? Fue una matrona. Ya. Había como, me acuerdo, una ingeniera, no me acuerdo si una dentista, algo así, ¿Ya? y una matrona. Y me movió en verdad mucho su testimonio, como el poder ayudar, acompañar y empoderar mucho a las mujeres. Y ahí fue cuando empecé a investigar un poco más allá porque no tenía mucho conocimiento acerca de la carrera, la verdad. Ya. Y también entrando ya como a estudiar la carrera, me di cuenta que no solo era como la compañía y atención del parto, que se tiende a pensar muchas veces que las matronas es como, atención de parto o acompañar durante el proceso del embarazo, sino que podíamos atender a una mujer como en todo su ciclo vital. Y eso fue algo que me movió mucho, el poder como aportar en todas las etapas de su vida. Ya sea desde los controles anticonceptivos, ginecológicos, el posparto, la zona como del climaterio, que sería como la postmenopausia, ¿Ya? entre otros. Ajá. Y lo que más me motivó, yo creo que fue como ese deseo de acompañar a las mujeres en uno de los momentos más como importantes y también vulnerables de sus vidas. Ya sea como la maternidad, el nacimiento, pero también la salud sexual y reproductiva, que son áreas que no... O sea, que requieren no solo conocimientos como teóricos, sino también toda esta parte como de la empatía que tú mencionabas. La empatía, el respeto, la vocación de servicio. Y la verdad, ser matrona para mí es mucho más que una profesión, es como un compromiso, siento, con la vida, con el bienestar de las mujeres y las personas en general, porque más que eso es como una atención digna y humanizada, siento yo, con las personas.
Y me mueve mucho la idea también de poder marcar como una diferencia real en la vida de quienes acompaño. Y no solo de las mujeres, sino de toda la familia y de todas las personas que hay detrás, ya sean los papás, los hermanos, los hijos, etc. Las parejas también. Sí. Sí. Muchas veces se deja a los hombres de lado en esta carrera, así que es importante también entender que ellos también están ahí, son parte de nuestras atenciones. Oye, Magda, ¿qué se siente de hoy día sentirte más plena con lo que estás haciendo? Porque me imagino que aparte de ser una profesión de la que tú decidiste poder estudiar, ¿qué es lo que más te emociona al acompañar mujeres en este proceso que es tan íntimo y tan transformador? Uy, yo creo que saber que puedo entregar como tranquilidad, contención y cuidado en momentos tan importantes para las mujeres como ya sea su parto, el seguimiento de la mujer como en atención primaria, me hace sentir que estoy donde tengo que estar. Si bien no he encontrado, como tú mencionabas, un trabajo fijo aún, que estoy en búsqueda de él. El hecho de ya tener mi Instagram, que después vamos a poder hablar un poco más de eso, y poder utilizar ese recurso de las redes sociales para poder conectar con las pacientes, mujeres y adolescentes, es algo que la verdad me ha llenado mucho. Y yo creo que lo que más me emociona ahora es ver la fuerza de las mujeres en cada etapa. Yo creo desde el miedo como o la incertidumbre al comienzo hasta la seguridad y el empoderamiento con el que muchas mujeres terminan sus procesos. Y el poder acompañarlas, contenerlas y ver cómo se transforman es algo que a mí me conmueve demasiado. Y me emociona ser testigo también de cada historia de cada una, de sus logros, de sus luchas. Y saber que de alguna manera aporto en ese camino es genial para mí. Ya. Hablemosle al oyente, la mujer o el hombre de que en este caso no sabe nada de una matrona. ¿Qué hace una matrona? Bueno, yo cuando entré a la carrera, siendo súper honesta, yo pensaba que solo actuábamos en el proceso del parto, preparto y posparto, pero en verdad es mucho más amplio. Nosotros estamos desde la atención primaria trabajando con adolescentes, con controles adolescentes, en búsqueda de patologías como la diabetes, la hipertensión. ¿De la adolescencia desde qué edad? Porque hoy día no hay una edad determinada de que uno diga, ya, de tal edad hacia arriba adolescente. ¿Desde qué edad más o menos tú ya puedes ver a pacientes? De nosotras en el CESPAM yo he visto pacientes desde los 9 años en adelante. ¿Viste? Ya. Sí, es súper amplio. Sí, porque y aparte que son, todas las mujeres tienen, no sé cómo llamarle, sistema o hormonas distintas, claro. De que a algunas le llega la menstruación más temprano y a otras más tarde, entonces... Sí. De hecho, podemos verlas antes desde que empiecen su menstruación. Nosotros en atención primaria, por lo menos, tenemos las fichas CLAP, que son fichas para el adolescente, que buscamos, bueno, también abordar la salud sexual y reproductiva, pero ser un profesional bien completo en búsqueda y prevención de patologías que a lo largo en la población se ven muy implementadas, como por ejemplo la diabetes, la hipertensión, temas de salud mental, para que nosotras podamos derivar y ser como bien atingentes para prevenir todo ese tipo de enfermedades en las adolescentes. Así que vemos en general a todo tipo de pacientes, vemos a las adolescentes, vemos ya jóvenes después que empiezan con temas de anticoncepción, todo lo que son controles de regulación de la fecundidad que le llamamos nosotros, pero es ver todo el tema de la anticoncepción. Después ver los controles prenatales cuando una paciente quiere quedar embarazada. Vemos controles preconcepcionales, que es cuando quieren quedar embarazadas. Nosotras las orientamos, los cuidados que hay que tener, exámenes preventivos, etc. Todo lo que son controles prenatales, el embarazo, el posparto. Y ya después vemos a pacientes de mayor edad, ¿cierto? Con el tema del climaterio, que después podemos como abordarlo un poco más. Sí. Porque siento que es algo que está bien, no de moda, pero sí más como presente en la población actual. Así que sí, vemos muchas cosas. Y no solo vemos a mujeres, sino que vemos a hombres también. En estas fichas CLAP que mencionaba, vemos a adolescentes hombres también. ¿Cómo así? Podemos ver lo mismo que hacemos con las mujeres, como toda esta prevención de, o sea, exámenes preventivos, medir, por ejemplo, circunferencia abdominal para ver el tema del peso asociado como a la edad del niño. También podemos verlo en hombres. Y también podemos resolver temas de salud sexual y reproductiva, como implementar el uso del preservativo en ellos, entender que también son un
agente de transmisión de enfermedades de transmisión sexual, entonces también los hacemos como bien partícipes en eso. Y también los enseñamos acerca de anticoncepción. No solo la anticoncepción es de mujeres, sino que también es importante que los hombres lo conozcan. Oye, ¿cuáles son los principales desafíos que tú has tenido como Magda, matrona recién egresada de la universidad hoy día? Yo creo que el principal desafío, bueno, cuando yo empecé a estudiar, empecé en pandemia, así que yo creo que el desafío partió ahí. Mis 2 primeros años fueron en pandemia y el primer año en particular era como ciencias muy básicas, como temas muy generales con todas las carreras del área de la salud, así que yo creo que el primer desafío fue ese, como entender que estaba en el lugar correcto. Y a medida que obviamente pasó la carrera me súper decidí y estaba muy feliz, pero al principio yo creo que sí fue un desafío. Y ¿cómo ves tú, por ejemplo, a las personas que dentro de ese desafío que tú, o sea, personal, me gustaría también saber el hecho de estar en contacto, porque tú tuviste como una, no sé cómo se le llama cuando tú sales de la universidad, es como la práctica que vas a hacer a los SFAMs. Claro. Te encontraste con el público en el fondo real. Sí. Me gustaría saber qué experiencias has tenido desde ahí, con qué realidad te enfrentaste. Claro. Y quizás ver cuáles han sido los principales temas o los problemas que tú has visto que hoy día les falta a nuestras mujeres chilenas. Ya, perfecto. Sí, bueno, nosotras en 4º año empezamos a tener prácticas y ya 5º es como 100% internado y ahí uno se empieza a enfrentar a la población real, como salir de esta burbuja de la universidad donde a lo más veíamos como en simulaciones con actrices como situaciones del día a día, pero enfrentarse yo creo que ya es como un desafío. Pero yo creo que las principales problemáticas que yo observé, por lo menos en mis internados de salud primaria, fue la desinformación que existe con la salud sexual y reproductiva. Y no solo en las mujeres, sino que en los hombres también. Existía mucha desinformación. Y yo creo que ese es uno de los principales desafíos para nosotras en torno a la educación. Y ahí hay una gran oportunidad para poder crear contenidos, para poder emprender, porque de repente pasa de que tenemos en la cabeza de que salimos de la universidad y tenemos que encontrar un trabajo al tiro. Y de repente, si no pasa, si no llega, también existe la posibilidad de emprender, así como lo estás haciendo tú, creando tu propia red social, ¿cierto? Y poder educar a tus pacientes. ¿Cuál crees tú de que dentro de la gama que tú viste en la necesidad, en qué sentido no estamos hoy día educados como sociedad en la parte sexual? Principalmente yo creo que el tema anticoncepción. Se tiende a pensar mucho, por lo menos las pacientes que yo he visto, que no conocen más allá de una pastilla anticonceptiva. Y eso me parece... ¿Hay más? Sí, hay un montón de métodos anticonceptivos. Nosotras nos dedicamos mucho a la consejería de anticoncepción. Y yo antes también cuando estaba chica era como, sí, la pastilla anticonceptiva y era como lo que había. Y en verdad hay una gama gigante de métodos anticonceptivos. Entonces, igual después me gustaría como recalcar en eso, pero en mi Instagram abordo mucho lo que son los anticonceptivos y el cómo una mujer tiene ese poder de decisión. Pero siempre que sea con educación, porque claro, ahora existe mucha desinformación acerca de eso. Y lo otro que veo como harta desinformación es el tema de las infecciones de transmisión sexual. Wow. Yo creo que al muchas ser asintomáticas, principalmente en los hombres, se tiende como a pensar que solo las mujeres transmiten o cuando solamente vemos síntomas es porque existe esa infección. Y puede ser silenciosa. Sí, totalmente. Sobre todo los hombres son muy asintomáticas, entonces ellos tampoco conocen mucho acerca como de la prevención de las infecciones y tampoco como el tratamiento o el cómo estos se transmiten. Así que sí, ahí es importante abordar. Qué interesante tu respuesta. Estaba pensando de que hoy día existe poca educación sexual para la anticoncepción. Sí. Y ahí podríamos entrar también en un tema más global como político también, de que hoy día hay fuerzas y hay no sé si llamarle agrupaciones o fuerzas comunicacionales que hablan sobre el aborto. Claro. Entonces de repente no nos metemos en el problema que lleva a esto, porque de repente el aborto podría solucionarse con un método más efectivo de anticoncepción. Sí, totalmente. ¿No? Yo creo que eso también es importante abordarlo, que al final existen muchos métodos de prevención y es ahí donde nosotras tenemos como el impacto directo en las pacientes cuando
las hacemos empoderarse con la información que tengan, porque claro, están las pastillas, pero hay métodos de larga duración que no requieren, por ejemplo, una toma constante de las pastillas. Hay muchas que me dicen como, Magda, a mí me complica porque se me olvidan las pastillas, no me las puedo tomar a la misma hora, o no sé, tengo actividades que me impiden como ser constante en los No hay un horarios. hábito. Claro, entonces es como, pero tenemos muchas más opciones y yo creo que ahí está como la base del problema, la Opciones como que, por desinformación. ejemplo, como Uy, vacunas. tenemos un montón de anticoncepción. A ver, contémosle a nuestros oyentes. Bueno, a ver, tenemos las pastillas que son los más comunes, ¿Ya? pero tenemos métodos de larga duración como son los implantes, los dispositivos intrauterinos, tenemos parches anticonceptivos, tenemos el anillo vaginal y así una infinidad. Tenemos inyecciones también, inyecciones que son mensuales y otras que son cada 3 meses. Entonces, la verdad, hay una infinidad de métodos. Y hay algunas que son mejores que otras, porque yo también he escuchado amigas de que de repente la pastilla no le funcionó. Sí. Y de repente podría, no sé, te lo pregunto, Claro. ¿hay unas más efectivas que otras? O sea, siempre que se utilicen de buena manera, el porcentaje de falla de los métodos en verdad son muy bajos. Ya. Pero así como mejor que otro, ahora se establece por mayor efectividad y porcentaje de uso los métodos de larga duración, como lo serían los implantes y los dispositivos intrauterinos, porque al final no depende tanto como del uso que le dé la paciente. Okay. Pero una mujer que se toma su pastilla a la misma hora todos los días y es como bien metódica con eso, la efectividad es igual de buena. Entonces ahí todo va en cómo el método se adecue a la paciente. Perfecto. Estamos hablando con Magdalena Nacrur, matrona, así que la pueden seguir en @lamatronamagda. Y Magda, viendo el mismo problema que decías al principio, una es la falta de educación que tú has visto, y la segunda también la falta de información y también educación con las enfermedades de transmisión sexual, las famosas ETS. Cuéntanos un poquito de eso, ¿con qué te encontraste? ¿Qué es lo que falta hoy día, que hay que mejorar hoy día en nuestra sociedad, al menos lo que tú te encontraste de acuerdo a tu experiencia? Uy, yo me acuerdo de los controles, en algunos controles que tuvimos con pacientes, que iba la pareja, iban ambos, y me acuerdo, no sé, llegaban con un examen que nosotras solicitamos como un panel de infecciones de transmisión sexual que incluye como dentro de la misma muestra como varias infecciones, y no sé, salía una positiva y era como al tiro culpar a la pareja, se tenía como esa sensación como de fuiste tú me lo pegaste, y faltaba mucha información con respecto a eso, porque muchas veces, ejemplo, se piensa con el tema del virus papiloma humano, por ejemplo, ¿Ya? que incluso el 80% de la población lo tiene, pero como somos tan, bueno, la mayoría es asintomático y No por se tantas activa. cepas, claro que existen, no saben que lo tienen, entonces es súper importante muchas veces el control de estas infecciones, y algo que me gustaba mucho eran las parejas que iban juntas, por ejemplo, al CESPAM a pedir exámenes de como queremos controlarnos y ambos queremos hacernos los exámenes de infecciones de transmisión sexual. Okay. Y eso me gustaba mucho porque al final incluye también al hombre como que se haga más responsable de su salud sexual y reproductiva. ¿Tú crees Así que hoy que día los hombres no nos hacemos responsables de nuestra educación sexual? yo creo que no mucho porque se tiende a desinformar, o sea, siento por lo menos que están un poco desinformados. Y aparte que siento que la población en general, sobre todo los niños, por miedo a preguntar o por vergüenza, muchas veces consultan en internet cuando internet, claro, tiene muchas fuentes bien confiables, pero también a la vez Sí, muchas fuentes que no son confiables. Entonces a veces más que educarse, se desinforman. Claro, porque debe haber un porcentaje ahí de error también, que es distinto al verlo como una persona en vivo, que ya ha estudiado el tema, que ya tiene experiencia del tema, porque estaba viendo también dentro de tu Instagram que hay un post que dice, ¿sabías que existen más de 200 cepas del virus papiloma humano? Sí, aparte, bueno, de esas mismas cepas, hay unas que son de bajo riesgo y otras de alto riesgo. Entonces, muchas veces llegan pacientes como, me salió el virus papiloma positivo, voy a tener cáncer. Y es como, no, tranquila, como veamos qué cepa es la que tenemos activa. Y bueno, siempre, o sea, no es necesario siempre tratar, porque pasa que a las cepas, por ejemplo, de bajo riesgo, que generalmente, valga la redundancia, verrugas genitales, por ejemplo, eso se trata la lesión, pero el virus como tal no requiere un tratamiento. Entonces,
para las personas que estén escuchando, es importante entender que un virus papiloma positivo no significa que voy a tener cáncer cervicouterino necesariamente. Y también es importante ahí conocer que existe una vacuna que ahora se implementó, bueno, el 2014 empezó a implementarse como Ministerio de Educación a nivel de los colegios. Y eso para mí fue un avance gigante, porque sí se incluyen a los niños más pequeños como dentro de esta campaña de vacunación. Entonces, ahí también eso fue bastante bueno. Y esa vacuna, que es la Gardasil 9, protege contra las 9 cepas como más prevalentes en la población. Entonces, eso igual es un avance gigantesco. Perfecto. Magda, pasemos entonces ahora a lo que estás haciendo en redes sociales. ¿Cómo nació la idea de poder crear usted una red social, en este caso Instagram? ¿Qué tan difícil fue ese primer paso? Yo creo que el miedo me paralizó al principio, pero me atreví porque la verdad yo soy muy consultora de las redes sociales. Me gusta mucho estar ahí activa en TikTok, Instagram. Me gusta mucho. Yo ahí me creo una fanática de las redes sociales. Y muchas veces dentro de la entretención salen temas como de educación. Ajá. Y la verdad a mí siempre me ha gustado mucho enseñar. Entonces desde ahí nació la idea. Aparte que, bueno, yo egresé el año pasado. A principio de este año, cuando uno sale del área de la salud, hay que esperar 2 meses aproximadamente que uno se inscriba en la Superintendencia de Salud. Entonces, hasta ese momento uno no puede trabajar. Entonces, ¿es como una especie de un permiso? Sí, claro, es como un RUT, por decirlo así, un número de registro que al final acredita que yo sí salí de la universidad. Porque hubo un tiempo que salieron estas clínicas estéticas, por ejemplo, con médicos que en verdad no tenían el título. Entonces, ahora se implementó eso de que sí o sí hay que tener el número de registro. Sí, es muy importante. Así que cuando vayan a consultar a un profesional de salud, búsquenlo en la superintendencia. Y ahí aparece ingresando los nombres. Búsquenme, Magdalena Nacrur. Les voy a salir que existo. Perfecto, sí. Y bueno, después de eso yo me titulé en mayo. Y en esta búsqueda de trabajo, que en verdad está bien compleja, al tener el tiempo libre, dije, ¿y si me creo un Instagram? Y ahí la verdad partí hace poquito, pero me ha gustado mucho porque es una forma de educación, de complementar lo que me gusta con algo que puedo hacer en el día a día, que es informar, es educar, y la verdad es que he tenido muy buena recepción. Así que hablemos de eso. ¿Qué impacto has tenido en la comunidad? ¿Hay algún mensaje que te ha llegado al corazón, por ejemplo? Sí, hubo una niña muy pequeña, no vamos a dar el nombre, pero ella sabe quién es, que en verdad se sintió súper agradecida por haberla hecho parte como de su decisión. Como ella se sintió bien empoderada, como al yo entregarle la información que ella necesitaba por lo que estaba consultando. Y me dijo, en verdad, gracias como por empoderarme y por dejarme decidir a mí. Como que no sea una imposición, por ejemplo, el método anticonceptivo que ella estaba eligiendo. Entonces, eso me gustó muchísimo. Y ojalá poder impactar de esa forma a todas las usuarias que tenga en este Instagram. Como estoy recién partiendo, es una comunidad pequeñita, pero a medida que vayamos trabajando, yo sé que voy a llegar a más gente y esa es la idea. Como poder impactar de forma positiva en todas las usuarias y en todas sus familias que requieran atención. Yo no sé si es tan pequeñita, porque ya estoy viendo acá tus seguidores son 344, entonces ya no sé si es tan pequeñita. Oye, Magda, ¿cómo equilibras tú el ser profesional, pero también a la misma vez humana y cercana en redes? Porque muchas veces pensamos que mostrar lo que hacemos es, entre comillas, venderse, cuando en realidad es compartir valor. Claro. Es compartir educación, es compartir lo que te nace desde adentro. Cuéntame un poquito de eso. ¿Cómo equilibras esta asociación? Yo la verdad soy una persona muy humana, soy muy humilde y soy muy receptiva al aprendizaje en conjunto. Yo creo que algo que me marca mucho es que soy muy empática con las pacientes y siento también que he logrado como generar ese impacto, como de que encuentren en mí una persona que, si bien soy joven, soy bastante pequeña, lograr como que ellos también me vean como alguien que sí puede entregarles información que sea bien como específica, que pueda ayudarla a resolver las dudas, y eso me ha gustado muchísimo, la verdad.
¿Qué servicios estás ofreciendo hoy día en tus redes? ¿Cómo acompañar a las mujeres que te buscan? ¿Es solo atención clínica o también formación, algún taller, alguna charla? Ya, la verdad es que al ser online mis atenciones no puedo como hacer mucha consulta clínica, pero sí son más como consejerías en el área Ok. obstétrica y ginecológica. Veo hasta ahora todo lo que son los anticonceptivos, entrego recetas de exámenes, evaluamos esos exámenes como en conjunto después que ya se los realizan. Veo también adolescentes, principalmente con temas de ciclo menstrual, reglas dolorosas. Y también informo mucho acerca de la higiene femenina, que muchas veces lo tenemos como ahí de lado. Y eso, en general. Más que nada son como consultas, más de resolución de como conflictos, Ajá. más que como una atención ginecológica como tal, en donde sí necesitaría un box, poderla atender como más de forma presencial. Perfecto, entonces te pueden encontrar ahí en @lamatrona_magda. Ahí apareces tú Sí. entonces, Magda, y hay varios posts que hablan sobre el papiloma humano. Estoy viendo Gardasil 9, Sí, la vacuna. la vacuna, hablemos de ciclo menstrual, dice, y servicio disponible inicio y control anticonceptivo, solicitud y revisión de exámenes, consejería ITS, menstruaciones dolorosas, higiene íntima, planificación de embarazo. Sí, tal cual. Atención profesional confidencial y personalizada desde la comodidad de tu casa. Me encanta. Me encanta esto que estés haciendo y que estés proyectando inmediatamente una marca personal que de todas maneras te ayudará a poder, una, encontrar un trabajo y lo otro es también hoy día poder emprender. Pues si de repente si no llega todavía el trabajo, digamos, fijo, Tal cual. puedes comenzar desde ya a hacer tu propio emprendimiento desde tus redes sociales. Sí, la verdad es que me encantaría. Sí. En eso estamos, así que hay que seguir trabajando para eso. Vamos trabajando para eso entonces. Magda, yo en mis redes sociales invité a algunas amigas a que te pudieran hacer algunas preguntas. Ay, me encanta. Ya, así que vamos a escuchar ahora algunas preguntas de las cuales algunas de nuestras usuarias nos hicieron. Así que acá va la primera. Hola Rodrigo, mi nombre es Sonia y mi pregunta para Magda es, ¿qué método anticonceptivo recomienda más? Muchas gracias. Ahí está Sonia. Saludos para Sonia. Hola Sonia, un gusto. Qué buena pregunta. La verdad es que esta nos llega mucho en el Instagram y por lo mismo hice un post acerca de eso. Para responderla un poco, yo creo que, bueno, elegir el método anticonceptivo ideal es una decisión personal. Y no existe en verdad un mejor método, sino siempre va a ser el mejor método para ti. Antes de elegir un método anticonceptivo, uno siempre hace una anamnesis, que es como una entrevista clínica, y por tanto cada cuerpo, cada historia, cada antecedente médico de cada paciente y cada proyecto de vida son distintos. Entonces es fundamental que el método que uno escoja se adapte a tus necesidades, a tu estilo de vida, a tu salud, y que logre brindarte seguridad y confianza. Como mencionaba antes, bueno, existen un montón de métodos anticonceptivos, no están solo las pastillas, sino, como había dicho, están los implantes, están dispositivos intrauterinos, el parche, el anillo, etc. Y son todas sumamente efectivos en la medida de su buen uso. Y eso tiene que ver mucho con la adherencia que tenga como la usuaria con su método. Por lo mismo es súper importante que se asesoren con un profesional y que en conjunto logren buscar el método que más adecue a las necesidades. Sí, así que el mejor método va a ser el que tú elijas. Ok. Esa es mi respuesta. Tengo otra pregunta. Atención. A ver. Hola Rodrigo, mi nombre es Michelle y mi pregunta para la Magda es porque mi hija tiene reglas muy dolorosas. ¿Qué me recomienda ella? ¿Es normal? Ahí. Ay, me gustó mucho la pregunta también. Bueno, yo cuando estaba chica, vamos a dar el caso personal, mis reglas también eran muy dolorosas y yo creo que para partir la respuesta siempre voy a decir que no hay que normalizar el dolor, ¿ya? Los dolores menstruales se llaman dismenorreas y no deben ser normalizados. Yo creo que eso es lo fundamental. Sin embargo, hay formas para hacer que estas sean menos dolorosas, como medidas locales. Yo siempre les recomiendo el calor local. Por ejemplo, colocar una bolsita de agua caliente, un guaterito, una mantita térmica. Eso les puede aliviar mucho el dolor. ¿Los de semilla también? Sí, ¿Puede ser? también Ya. sirven. Todo tipo de guateritos les va a servir mucho para como aliviar de forma local.
También yo les recomiendo siempre hacer estiramientos, caminar, no dejar de hacer ejercicio porque eso ayuda a liberar endorfinas, ya que son analgésicos bien naturales. Y lo otro, a mí por lo menos me ayuda mucho también, son los té de hierbas. Ya el té de manzanilla pueden ayudar a reducir estos calambres como a nivel del útero. Ya, pero también podemos ayudarnos con antiinflamatorios, analgésicos como el ibuprofeno o el ácido mefenámico, que yo siempre les recomiendo, pero es importante siempre consultar porque esto es como siempre consultar los esquemas porque tendemos como población chilena a caer en la automedicación o en la sobredosis, Claro. incluso de estos medicamentos. Entonces, la verdad eso es súper importante, como consultar con un profesional que les dé un esquema para no caer en esto. Sin embargo, es importante saber cuándo tenemos que consultar, porque estos dolores, como les mencionaba, no deben ser normalizados y hay que evaluar desde dónde vienen. Pero cuando tenemos que consultar, por ejemplo, cuando el dolor les interfiera en las actividades diarias, que no mejore con los analgésicos o vaya acompañado de sangrados muy abundantes, porque podría tratarse de alguna patología ginecológica. Entonces, eso es importante evaluarlo. Pero eso en general. Ya. No lo normalicemos, por favor. Este podcast es posible gracias a la pasión por comunicar con propósito. Si tú o tu organización necesitan apoyo en estrategia digital, redes sociales o contenidos, visita holarodrigo.cl. Ok, Magda, tengo otra pregunta acá de otra usuaria. Atención. Hola Rodrigo, hola Magda, soy Antonia y quisiera saber si hay alguna recomendación para las que estamos entrando en la menopausia, para los bochornos. Gracias, saludos. Interesante Rodrigo. también. Hoy sí. Bueno, importante ahí también conocer un poco acerca de todo lo que es la sintomatología de la menopausia, que, bueno, importante. Aquí hay conceptos que siempre se nos confunden un poco, ¿ya? ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, cuando uno dice menopausia, es como, estoy en menopausia o me llegó la menopausia. Ya, cosas importantes. La menopausia en sí es un hito biológico, ¿ya? Ya. Corresponde a la última menstruación de las mujeres y separa lo que es la vida reproductiva y la no reproductiva, ¿ya? Es importante entenderlo como un diagnóstico retrospectivo, ¿ya? Es decir, se confirma cuando ha transcurrido un año desde la última menstruación. Como tal, todo esto de la sintomatología se refiere al climaterio, ¿ya? El climaterio es la etapa de transición donde comienza esta disminución de la fertilidad y se producen todos estos cambios que, por ejemplo, conocen los bochornos, no sé, por ejemplo, los dolores de cabeza, insomnio, palpitaciones, ansiedad, todo esto es como cambios. Entonces, ¿eso es como parte normal, digamos? Sí, ¿Eso es lo que es quieres totalmente decir? normal Ya. y todos estos cambios se producen por una deficiencia en los niveles de estrógeno, ¿ya? Ya. Los ovarios en las mujeres producen esta hormona que son los estrógenos que se encargan de regular un montón de como procesos en Ya. las mujeres. Pero a medida que avanza la edad, empiezan a disminuir los estrógenos empieza a disminuir la producción de los estrógenos. Entonces, ahí comienzan todos estos cambios físicos, psicológicos, sociales, ¿ya? Lo importante, uno, entender que es un proceso normal, ¿ya? Ajá. 60% de estos cambios van a ser del área neurovegetativa que se llama, que son los bochornos, son las sudoraciones, los dolores de cabeza, el problema para dormir, etc. Y la forma de regularlos es principalmente con terapias de reemplazo hormonal. ¿A qué Ok. se refiere esto? Que vamos a ayudar a las pacientes con hormonas exógenas para reemplazar, exógenas es que no son producidas por nuestro cuerpo, ¿cierto? Para que todos estos estrógenos que disminuyeron se puedan como suplir desde una pastilla, en este caso. Regenerar. Claro. Ya. Entonces, al tener este apoyo, van a disminuir toda esa sintomatología. De hecho, esta terapia de reemplazo hormonal, que son las pastillas que generalmente conocen como en este periodo, ayudan no solo como
van orientadas principalmente a mejorar todo lo que es la calidad de vida, porque al final todos Sí. estos síntomas son bien molestos para las usuarias. Entonces, lo que buscan es principalmente mejorar la calidad de vida y por tanto mejorar toda esa sintomatología. Así que para mejorar esos bochornos, te recomiendo consultar, tomar exámenes y que te puedan encontrar alguna terapia de reemplazo hormonal que se adecue a tus necesidades para que esos bochornos vayan en disminución. Oye, están buenas las preguntas. Sí, me encantaron. Están buenas las preguntas. Tengo 2 más. Ya. Así que vamos a la penúltima. Acá va. Hola Rodrigo, mi nombre es Arlet y mi pregunta para Magda es ¿qué es la perimenopausia? ¿A los cuántos años uno ya lo empieza a detectar y cuáles son sus síntomas? Ay, me encantó. Bueno, esta tiene mucho que ver con la pregunta anterior y es lo que mencionaba, que siempre existe como la duda y la confusión con los conceptos. Ya definimos climaterio, definimos menopausia. Teniendo ya como en cuenta esos conceptos de climaterio y menopausia, podemos definir perimenopausia, que es esta etapa donde se inicia toda esta sintomatología. Y es cuando la mujer empieza con sangrados espontáneos, que son más irregulares, y hasta que se cumple un año, como mencionaba, de amenorrea, que es cuando ya no llega la regla, que ahí sí podemos definir menopausia. Y la perimenopausia en general se evalúa, ¿cierto?, cuando ya empieza como una fluctuación, es decir, una variación en las hormonas, principalmente en los estrógenos, ¿ya? La ovulación también en las mujeres, que ocurre mensualmente, ya empieza a darse como una oligoovulación, que significa que empieza a disminuir la ovulación y por tanto ya la capacidad reproductiva de las mujeres empieza a disminuir. Y existen varias fluctuaciones de hormonas y eso genera todos los síntomas que mencionábamos antes, principalmente los bochornos. Yo creo que eso es lo que más se da a las pacientes. ¿Esto podría ser entonces como una premenopausia? La perimenopausia, claro, es como una premenopausia. Ya. Sí, cuando empiezan todos estos síntomas. Y en general en las pacientes, por lo menos en Chile, el promedio de edad de esta menopausia es a los 49 años. Cuando se da de forma tardía es después de los 55. Y cuando se da como previo es que se llama menopausia precoz, es antes de los 40. Y eso puede darse por una infinidad de cosas, así que eso también es importante evaluarlo. Pero no hay una edad en específico. Pero sí es importante que consulten cuando ya estas menstruaciones empiecen a ser más irregulares, para ver qué ayuda también les podemos dar, porque la idea no es estar pasándolo mal. Yo creo que nunca No, po. es normal o bueno normalizar, ¿cierto? Ya sea los dolores, como mencionábamos en la pregunta anterior, o toda esta sintomatología. Así Sí. que siempre se pueden hacer cosas. De todas maneras, y lo que decías tú, poder mejorar la calidad de vida. Sí, totalmente. De todas maneras. Eso es súper importante. Ya, vamos a la última pregunta. Aquí va. Hola Rodrigo, soy Jocelyn. Mi pregunta para Magda es, actualmente tengo 46 años y el año pasado, en noviembre, me detectaron el papiloma. Necesito saber si tengo algún tratamiento, si lo puedo eliminar o tengo que hacer los controles anuales que me dijo el médico. Gracias. Ahí está. Ya, me encanta. Bueno, primero que todo, uno de mis posts de Instagram menciona harto que existen 200 cepas, alrededor de 200 cepas Sí. del papiloma, ¿ya? Y es importante entender que hay algunas que son de bajo riesgo y otras de alto riesgo. Importante ahí, nosotros, para todos los que estén escuchando, las mujeres, idealmente se debiesen realizar el PAP o el Papá Nicolau de forma cada 3 años, ¿ya? Hay mujeres que se lo hacen de forma anual como método preventivo. ¿Qué busca este examen? Principalmente detectar algún cambio en el cuellito del útero, en las células del cuellito del útero, que se producen por el papiloma. Algo que es un mito es que cuando las pacientes me dicen, tengo papiloma, tengo cáncer cervicuterino, ya, mito. Lo relacionan al 100%, tiro. lo Ok. relacionan al tiro. Entonces, es importante primero entender qué cepa tenemos y lo otro. Las cepas de bajo riesgo generan muchas veces lo que son las verrugas genitales, ya que eso es como el síntoma que tiene el virus papiloma. Pero es importante entender que eso no va a generar ninguna alteración a nivel del cuello del útero o cáncer cervicouterino. Entonces, mi recomendación primero es ver qué cepa tenemos presente, que eso se puede detectar con pruebas del virus papiloma, que es como lo mismo, una prueba muy similar al PAP,
Y de ya teniendo como eso en consideración, ver qué cepa tenemos y qué seguimiento se le da, ¿ya? Pero si es que tu papá Nicolau está normal, por el momento no hay que asustarnos. Ya lo que quiero dejar como en claro es que no por tener virus papiloma tenemos cáncer, ¿ya? Así que te recomiendo consultar, no asustarse. El 80% de la población se piensa que tiene virus papiloma, entonces de hecho es una de las infecciones de transmisión sexual más prevalente en la población. Así que eso, ahí no sé si resolví la duda. Ya. Oye, pero hoy día hemos tenido un capítulo, pero con preguntas que sin duda... Denso. Sí, pero espérame, aparte de ser denso, vamos a educar. Vamos a aprovechar inmediatamente de educar a nuestras usuarias, a nuestros usuarios también. Y gracias, Magda, por esto, porque en realidad fue como una consulta gratuita, así que vamos todos a reproducir el capítulo. Sí, muchas gracias a ti. Ya, oye, vamos a cerrar entonces nuestra conversación. Magda, me encanta lo que estás haciendo, me encanta porque aquí en este podcast hablamos de emprendimiento, hablamos de creatividad y hablamos también de hacer las cosas con un propósito. Y yo te escucho y veo que inmediatamente tú esto lo haces con una pasión. Independiente que está saliendo ahora recién, ojalá no se vaya nunca. No se va a ir. Pero el hecho de que esté, el hecho es mucho más allá de poder haber estudiado algo para vivir de eso, sino que en este caso yo lo veo de que tú estudiaste algo con un propósito, de poder educar, de poder ayudar, de poder llegar a estas mujeres que tanto hoy día lo necesitan. Sí, entonces yo te quiero felicitar por eso. Porque a pesar de que eres joven, ya estás en camino de tener que emprender, de poder hacer esto, tomarlo, empoderarte tú misma. Y el hecho de que ya hayas creado tu propia red social habla muy bien de que sabes de lo que estás hablando y que tu único objetivo es ser transparente, poder enseñar todo lo que tú has aprendido. Y esa es una gran labor, es una gran oportunidad para todos nosotros. Muchas gracias. Así que muy bien con eso. Me gustaría saber qué sueño tienes hoy con tu marca personal. ¿Cómo te gustaría verte en unos años más mezclando esta vocación de matrona con la comunicación y el impacto social? Hoy, la verdad, bueno, lo que me depara el futuro un poco en el tema laboral, pero me encantaría poder tener mi consulta, poder verlas a la cara a cada una de mis pacientes, ¿cierto? A atenderlas de forma presencial y poder también tener como en paralelo esta red social que la verdad, por lo menos a mí me entretiene mucho. Me encanta enseñar, me encanta armar las publicaciones, hacerlas con un objetivo claro, que al final es que sea ilustrativa, sea concreta, que pueda resolver las dudas. Y eso yo creo que es lo que más me marca y es mi objetivo a futuro, poder mantenerlo y ojalá tenerlo como en paralelo con un trabajo más estable. Claro, y hacer red también. Sí, porque totalmente. En este caso igual poder compartir con otras profesionales que se unan a la red, porque entre todos pueden hacer mucho más, de tener que educar a la mujer, a la sociedad, a la mujer y también a los hombres. Sí, y también es importante ahí, perdón que te interrumpa, que veamos la salud como algo integral. No solo para mí es como ver algo a nivel de salud sexual y reproductiva, sino que vea a una paciente con diabetes, vea a una paciente hipertensa, vea a una paciente con problemas de salud mental. Para mí, en verdad, no es solo una patología ginecológica o una persona embarazada, sino que es un contexto, es una persona. Entonces, es súper importante también mantener como esa red con otros profesionales y poder trabajar en conjunto para dar darles la mejor atención a cada paciente. Me encanta, me encanta, me encanta. Ya pues, estamos finalizando entonces nuestra conversación con Magdalena Nacrur, matrona, y la pueden encontrar en @ la matrona Magda, aquí la tengo, @ la matrona Magda. Para finalizar, Magda, me gustaría que dejaras un mensaje a todas las futuras mamás o mujeres en general. Si pudieras dejar un mensaje, ¿cuál sería? O algo que quizás que a ti te habría gustado escuchar. Uy, yo creo siempre que confíen en sus cuerpos, que confíen en su intuición. Cada mujer tiene una sabiduría interna que merece ser escuchada y ser respetada. La verdad, mi labor como matrona es acompañarlas, no dirigirlas, no imponerles algo, sino que empoderarlas y no juzgarlas. Y también no están solas, siempre van a merecer información clara, un apoyo constante y el derecho a tomar decisiones informadas sobre su salud sexual y reproductiva. Así que ese es mi mensaje, que no están solas. Bien.
Ya pues Magda, quiero agradecerte por venir a nuestro podcast. Hola Rodrigo, en el capítulo ya 94. Me encanta. 94. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por tu vocación, muchas gracias por tener que entregar un poco de tu tiempo para tener que educar y enseñar a nuestras mujeres y también a nuestros hombres, ¿ya? Así que todos invitados a tener que escuchar este capítulo por completo, y si has llegado hasta acá, gracias. La idea es que lo puedas compartir con otros amigos, con otras amigas, para que otras también puedan interesarse sobre el tema, puedan acudir a Magda y poder ahí sacar una consulta en @lamatrona Magda. Muchísimas gracias, se pasaron. Ya, pues nos despedimos entonces a nuestros usuarios. Que estén muy bien, nos encontramos en el próximo capítulo de Hola Rodrigo. Despidámonos. Chao, chao. Chao. Esto fue Hola Rodrigo, el podcast. Gracias por quedarte hasta el final. ¿Tienes una historia que contar? ¿Un emprendimiento que mostrar? ¿O un propósito que te mueve? Escríbenos a contacto @holarodrigo.cl. ¿Quién sabe? Puede que pronto estés al otro lado del micrófono.